La casa de muñecas de Catherine Mansfield. Cuando la querida y anciana señora Ay volvió a la ciudad, después de pasar una temporada con los Burnell, les envió a las niñas una casa de muñecas. Era tan grande que el carrero y Pat la llevaron al patio donde quedó, apoyada sobre dos cajas de madera, junto a la puerta del depósito. Allí nada podía pasarle, porque era verano, y tal vez el olor de la pintura hubiese desaparecido para el momento en que debieran entrarla, porque en verdad el olor de pintura que despedía la casa de muñecas, tan dulce de parte de la anciana señora Ay, sin duda, y tan generosa, era suficiente para descomponer a cualquiera, en opinión de la tía Beryl, aún antes de que le quitaran el envoltorio. Y cuando se lo quitaron, allí estaba la casa de muñecas, de un verde oscuro y oleoso, con detalles de un amarillo brillante. Sus dos sólidas chimeneas pequeñas, pegadas al tejado, estaban pintadas de rojo y blanco, y la puerta, que relucía con el barniz amarillo, era como una pequeña losa de caramelo. Cuatro ventanas, ventanas reales, estaban divididas en paneles mediante un ancho trazo de verde. En verdad, había un diminuto porche, también pintado de amarillo, con grandes gotas de pintura congelada que pendían del borde. Perfecta, perfecta casita. ¿A quién podía importarle el olor? Era parte de la alegría, de la novedad. Que alguien la abra rápidamente. El gancho del costado estaba cerrado con fuerza. Pat logró abrirlo con el cortaplumas y todo el frente de la casa giró hacia atrás. Y uno se encontraba mirando en el mismo momento tanto la sala como el comedor y la cocina y los dos dormitorios. Ese es el modo en que debe abrirse una casa. ¿Por qué no se abren así todas las casas? ¿Cuánto más atractivo que atisbar a través del resquicio de una puerta un vestíbulo humilde y reducido con un perchero y dos paraguas? Eso es, ¿verdad? Lo que uno desea conocer de una casa cuando pone la mano sobre el llamador. Tal vez sea esa la manera en que Dios abre las casas en plena noche cuando está dando una serena vuelta con un ángel. ¡Oh! Exclamaron las niñas Burnell, como si estuvieran desesperadas. Era demasiado maravillosa, era demasiado para ellas. Nunca habían visto nada igual en su vida. Todos los cuartos estaban empapelados. Había cuadros en las paredes, pintados sobre el papel, completos con sus marcos dorados. Una alfombra roja cubría todos los pisos, salvo el de la cocina. Había sillas de pana roja en la sala y verde en el comedor, mesas, camas con cobijas verdaderas, una cuna, una estufa, un aparador con platitos y una gran jarra. Pero lo que a Kesia le gustó más que nada, lo que le gustó extremadamente, fue la lámpara. Estaba ubicada en el centro de la mesa del comedor, una exquisita lámpara pequeña, color ámbar, con un globo blanco. Incluso estaba cargada con combustible para encenderla, aunque, claro, no se la podía encender. Pero tenía algo dentro que parecía combustible y que se movía cuando uno sacudía la lámpara. El padre y la madre muñecos, que parecían arrellanados muy rígidos, como si se hubiesen desmayado en la sala, y sus dos hijitos dormidos arriba, en realidad eran demasiado grandes para la casa de muñecas. No parecían corresponder a la casa, pero la lámpara era perfecta. Parecía sonreírle a Kesia, decirle, vivo aquí. La lámpara era real. Las niñas Burnell no podían caminar lo bastante rápidamente a la escuela a la mañana siguiente. Ardían en deseos de contarle a todo el mundo, de describir, bien, de alardear con la casa de muñecas antes de que sonara la campana de la escuela. Yo soy la que tiene que contar, dijo Isabel,
porque soy la mayor, y ustedes dos pueden hablar después, pero yo debo contarlo primero. No había nada que responder. Isabel era mandona, pero siempre tenía razón, y Lotiet y Kesia sabían muy bien cuáles eran los poderes que correspondían a la condición de ser la mayor. Pasaron entre los botones de oro del borde del camino y no dijeron nada. Y yo voy a elegir quién debe venir a verla primero. Mamá dijo que yo podía, porque se había convenido que mientras la casa de muñecas estuviera en el patio, podían invitar a las niñas del colegio, día dos por vez, para que fueran a verla. No que fueran a tomar el té, claro, ni a corretear por la casa, sino que se quedaran de pie, tranquilas, en el patio, mientras Isabel señalaba a las bellezas y Lotiet y Kesia observaban encantadas. Pero por mucho que se apresuraran, para el momento en que habían llegado a la embetunada empalizada del campo de juego de los varones, la campana comenzaba a sonar. Apenas tuvieron tiempo de quitarse el sombrero y de ponerse en fila antes de que comenzaran a pasar lista. No importaba. Isabel intentó compensar esto con un aire de gran importancia y misterio y susurrándoles con la mano sobre la boca a las compañeras. Tengo algo que contarles en el recreo. Llegó el recreo y las compañeras rodearon a Isabel. Las niñas de su clase casi lucharon por rodearla con los brazos, por caminar con ella, por brillar halagadoramente, por ser su amiga especial. Tenía toda una corte bajo los enormes pinos en el costado del campo de juego. Codeándose, lanzando risitas, las niñitas se apiñaron, y las únicas dos que se quedaron fuera del círculo eran las dos que siempre estaban fuera, las pequeñas Kelbait. Sabían que no debían acercarse a las Burnell, porque era el caso que la escuela a la que concurrían las niñas Burnell de ningún modo era el lugar que hubiesen elegido los padres de haber habido alguna elección posible. Pero no había ninguna. Era la única escuela en kilómetros, y la consecuencia era que todas las niñas del vecindario, las hijitas del juez, las hijas del médico, las hijas del almacenero, las del lechero, se veían obligadas a mezclarse, para no hablar del hecho de que había también un número igual de rudos y toscos muchachitos. Pero la línea debía trazarse en algún punto. Se la trazaba con las Kelbait. A muchas de las niñas, incluso las Burnell, no se les permitía siquiera hablarles. Estas pasaban frente a las Kelbait con la cabeza muy levantada, y como eran las que imponían la moda en todas las cuestiones de conducta, todo el mundo eludía a las Kelbait. Hasta la maestra tenía una voz especial para ellas y una sonrisa especial para las otras alumnas cuando Lil Kelbait se acercaba a su escritorio con un ramo de flores terriblemente vulgares. Eran las hijas de una ágil y trabajadora mujercita que iba de casa en casa a lavar ropa. Eso era bastante terrible, pero ¿dónde estaba el señor Kelbait? Nadie lo sabía con seguridad, pero todos decían que estaba en la cárcel. De modo que las niñas eran hijas de una lavandera y de un preso. Muy buena compañía para los hijos de otra gente. Y tenían aspecto de ser lo que eran. Era difícil entender por qué la señora Kelbait las hacía tan conspicuas. La verdad era que las vestía con prendas que le regalaban las personas para las cuales trabajaba. Lil, por ejemplo, que era una chica robusta y fea, con grandes pecas, iba a la escuela con un vestido hecho con una sarga verde de una carpeta de la casa de los Burnell, con mangas de pana roja de las cortinas de los Logan. El sombrero, puesto sobre la alta frente, era un sombrero de mujer adulta, una vez propiedad de la señorita Leckit, la encargada del correo. En la parte posterior estaba recogido y adornado con una gran pluma escarlata,
qué pequeño mamarracho parecía. Era imposible no reírse de ella, y su hermanita, nuestra Else, lucía un largo vestido blanco, más bien como un camisón, y un par de botines de varón. Pero fuera lo que fuese que luciera nuestra Else, siempre hubiese parecido extraña. Era una criatura delgaducha, con pelo recortado y ojos enormes y solemnes, un pequeño búho blanco. Nadie la había visto nunca sonreír y rara vez hablaba. Iba por la vida aferrada a Lil, con una parte de la falda de Lil apretada en la mano. A donde iba Lil, él se la seguía. En el campo de juego, en el camino yendo o viniendo de la escuela, se veía a Lil marchando al frente y a nuestra Else aferrada detrás. Solo cuando deseaba algo o ya no le quedaba aliento, nuestra Else le daba un tirón a Lid y ésta se detenía y se daba vuelta. Las hermanas Kelbait nunca dejaban de entenderse. Ahora rondaban el círculo. No se podía impedir que escucharan. Cuando las ninitas se dieron vuelta y se rieron, Lil, como de costumbre, mostró su sonrisa tonta y avergonzada, pero nuestra Else solo miró. Y la voz de Isabel, tan orgullosa, siguió contando. La alfombra causó gran sensación, pero otro tanto sucedió con las camas con cobijas reales y con la estufa y la puerta del horno. Cuando terminó, intervino Kesia. «¿Te has olvidado de la lámpara, Isabel?» «Oh, sí», dijo Isabel. «Hay una pequeña lámpara, toda de cristal amarillo, con un globo blanco sobre la mesa del comedor. No se la podría distinguir de una verdadera». «La lámpara es lo mejor de todo», exclamó Kesia. Pensaba que Isabel no le daba ni la mitad de la importancia que merecía la lámpara, pero nadie le prestó atención. Isabel estaba eligiendo a las dos compañeras que debían volver de la escuela con ellas esa tarde para ver la casa. Eligió a Amy Collett y Lena Logan, pero cuando las otras supieron que todas tendrían la oportunidad, no supieron qué más hacer por Isabel. Una por una pasaron los brazos en torno de la cintura de Isabel y la llevaron a pasear. Tenían algo que susurrarle, un secreto. «Isabel es mi amiga». Solo las pequeñas Kelbait se apartaron, olvidadas. Ellas no tenían nada más que escuchar. Pasaron los días, y cuantas más niñas vieron la casa, más se difundió la fama del juguete. Se convirtió en el tema del momento. La única pregunta era: «¿Has visto la casa de muñecas de las Burnell? Oh, ¿no es encantadora? ¿No la has visto? Oh, qué pena». Incluso la hora de la comida se pasaba conversando de la casa. Las pequeñas se sentaban debajo de los pinos a comer gruesos sándwiches de cordero y grandes trozos de torta con una cubierta de manteca. Siempre sentadas todo lo cerca que podían estaban las hermanas Kelbait, nuestra Else aferrada a Lid, escuchando también, mientras masticaban su sándwich de mermelada que sacaban de un papel de periódico con grandes manchas rojas. «Mamá», preguntó Kesia, «¿no puedo invitar a las Kelbait una sola vez?» «Claro que no, Kesia». «¿Pero por qué no?» «Vete, Kesia, sabes muy bien por qué no». Al fin, todas la habían visto menos ellas. Ese día, el tema perdió bastante importancia. Era la hora del almuerzo. Las niñas estaban juntas bajo los pinos y de pronto, cuando miraron a las Kelbait, que sacaban la comida del papel de diario, siempre solas, siempre escuchando, desearon mostrarse espantosas con ellas. Amy Collett comenzó a murmurar: «Lid Kelbait va a ser sirvienta cuando crezca». «¡Oh, qué terrible!», exclamó Isabel Burnell y le hizo ojos a Emiet. Emiet tragó de una manera muy significativa
y le hizo una señal de afirmación con la cabeza a Isabel, como había visto que su madre hacía en esas ocasiones. Es verdad, es verdad, es verdad, dijo. Entonces se abrieron especialmente los ojitos de Lena Logan. ¿Le pregunto? Susurró. Apuesto a que no lo haces, dijo Jessie en May. Bah, no me asusta, replicó Lena. De pronto lanzó un pequeño chillido y bailó frente a las otras niñas. ¡Miren! ¡Mírenme! ¡Mírenme ahora! Exclamó Lena, y deslizándose, arrastrando un pie, lanzando pequeñas risitas con la boca cubierta con la mano, Lena se acercó a las Kelbait. Lid levantó la mirada, que tenía puesta en su comida, envolvió el resto y lo guardó rápidamente. Nuestra Else dejó de masticar. ¿Qué era lo que venía ahora? ¿Es verdad que vas a ser sirvienta cuando seas grande, Lil Kelbait? Preguntó Lena con voz estridente. Silencio total. Pero en lugar de responder, Lid solo mostró su tonta sonrisa avergonzada. No parecía que le importara en absoluto la pregunta. ¡Qué papelón para Lena! Las niñas comenzaron a reír. Lena no pudo soportar eso. Puso las manos sobre las caderas y se adelantó. Sí, tu padre está en la cárcel, siseó desdeñosamente. Eso fue algo tan maravilloso de decir que las niñitas se alejaron apresuradamente en grupo, muy pero muy excitadas, enloquecidas de júbilo. Alguien encontró una cuerda larga y comenzaron a saltar. Y nunca saltaron tan alto, ni entraron ni salieron del juego tan rápidamente, ni hicieron cosas tan osadas como aquella mañana. Por la tarde, Pat fue a buscar a las niñas Burnell con la calesa. Había visitas. Isabel y Lotiet, a las que les gustaban las visitas, corrieron arriba a cambiarse el delantal. Pero Kesia se demoró. No había nadie a la vista y comenzó a mecerse en los grandes portones blancos del patio. De pronto miró hacia la calle y vio dos pequeños puntos. Estos se fueron haciendo más grandes, se acercaban a Kesia. Esta vio que eran las Kelbait. Kesia dejó de mecerse. Se deslizó del portón como si fuera a escaparse, pero luego vaciló. Las Kelbait se acercaron más y junto a ellas caminaban sus sombras, muy largas, extendidas a través del camino, con las cabezas entre los botones de oro. Kesia volvió a treparse al portón. Se había decidido. Saltó afuera. ¡Hola! Saludó a las hermanas Kelbait que pasaban. Las niñas quedaron tan sorprendidas que se detuvieron. Lil mostró su tonta sonrisa. Nuestra Else abrió grandes los ojos. Pueden entrar a ver nuestra casa de muñecas, si quieren, dijo Kesia, y arrastró la puntera de su zapato por el suelo. Pero antes esas palabras, Lid se ruborizó y sacudió rápidamente la cabeza. ¿Por qué no? Preguntó Kesia. Lid abrió la boca y luego dijo: Tu mamá le dijo a mamá que tú no debías hablar con nosotras. Oh, bien, dijo Kesia. No sabía qué replicar. No importa. Igual pueden entrar a ver nuestra casa de muñecas. Vengan, no hay nadie. Pero Lid sacudió la cabeza aún con más fuerza. ¿No quieren verla? Preguntó Kesia. De pronto hubo un tirón en la falda de Lid. Esta se volvió. Nuestra Elsa la estaba mirando con ojos grandes, implorantes. Fruncía el entrecejo, deseaba entrar. Por un momento, Lid miró dubitativamente a nuestra Else, pero entonces nuestra Else tiró nuevamente de la falda. Empezó a avanzar. Kesia condujo a las otras, como dos gatitos perdidos. Las hermanas siguieron a través del patio hasta donde estaba la casa de muñecas. Allí está, dijo Kesia. Hubo una pausa. Lid respiraba ruidosamente.
casi resoplaba. Nuestra Else estaba como una piedra. La abriré para ustedes, dijo Kesia amablemente. Abrió el gancho y todas miraron dentro. Ahí está la sala y el comedor. Y ese es el... Kesia. Era la voz de la tía Beryl. Se dieron vuelta. En la puerta posterior estaba la tía Beryl con una mirada tal como si no pudiera creer en lo que estaba viendo. ¿Cómo te atreves a hacer pasar a las pequeñas Kelbait al patio? Dijo con voz fría y furiosa. Sabes tan bien como yo que no te permiten hablar con ellas. Márchense, niñas, márchense ya mismo, y no vuelvan nunca, dijo la tía Beryl. Y entró en el patio y las espantó como si fuesen pollos. Márchense inmediatamente, ordenó en tono frío y orgulloso. No aguardaron las Kelbait a que se lo dijeran dos veces. Ardiendo de vergüenza, poniéndose una muy junto a la otra, Lid muy encorvada como la madre, nuestra Elsie azorada, de alguna manera consiguieron atravesar el enorme patio y se escurrieron por el portón blanco. Ninita mala y desobediente, le dijo acremente a Kesia la tía Beryl, mientras cerraba de un golpe la puerta de la casa de muñecas. Esa tarde había sido espantosa. Había llegado una carta de Willy Bren, una carta terrible y amenazadora que decía que si ella no se reunía con él esa tarde en Plumas Butch, Willy vendría a la puerta de la casa a preguntar el motivo. Pero ahora que había atemorizado a esas pequeñas ratitas Kelbait y le había dado una reprimienda a Kesia, se sentía un poco más tranquila. Había desaparecido esa espantosa presión. Se fue hacia la casa tarareando. Cuando las Kelbait estuvieron bien alejadas de la casa de las Burnell, se sentaron a descansar sobre un gran caño de desagüe. Lil se sacó el sombrero con la pluma y lo sostuvo sobre la rodilla. Contemplativamente miraron hacia las dehesas de heno, más allá del Abra, hacia el grupo de zarzos donde las vacas de los Logan aguardaban que las ordeñaran. ¿En qué pensaban? De pronto, nuestra Else se acercó a su hermana, pero ahora había olvidado a la dama enojada. Tendió un dedo y acarició la pluma de la hermana. Sonrió con su extraña sonrisa. He visto la pequeña lámpara, dijo suavemente. Ambas se quedaron nuevamente en silencio. En La chica cansada y otros cuentos, Buenos Aires, Seal, 1983. Traducción de Nora Dottori.